Vamos a ir buscando nuestras Biblias, por favor. Vamos a estar viendo, hermanos, allá en Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a estar viendo en esta mañana. Por favor, vamos a ver allá en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a ver capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Sí, bueno, yo creo que hay algunas Biblias, ¿verdad? Si alguien precisa, todos tienen. ¿Está? Muy bien, así que bueno, vamos a buscar allá la carta de Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a darle lectura, hermanos, a estos versículos, desde el versículo 5. Creo que son esas las que hay, hermanos. Ahí sí. Versículo 5 del capítulo 1 al versículo 6 del capítulo 2. Los que puedan y me quieran ayudar, vamos a ponernos de pie y vamos a leer alternadamente estos versículos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 1. Digo, versículo 5, perdón, desde el 5 vamos a leer. Y vamos a terminar hasta el versículo 6 del capítulo 2. Ok. Capítulo 1, versículo 5. Ahí arrancamos, ¿ok? Alternadamente vamos a estar leyendo. Ahí va, muy bien. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Quiero que veamos rápidamente, hermanos, ¿verdad? Las características de los hijos de luz, ¿verdad? Las características de los hijos de luz. Padre, ayúdanos, por favor. Señor, bendice tu palabra. Ruego la dirección de tu Santo Espíritu. Dios mío, habla a tu iglesia, obra en tu iglesia. Tú conoces cada necesidad de ellos, Dios, de cada uno en particular. Señor, ruego, Dios, que tu Santo Espíritu pueda suplir esa necesidad, Dios, de cada uno. Padre, favor, me pongo en tus manos, seas tú hablando, Dios, y yo simplemente un instrumento. Por favor, obra, dejamos todo en tus manos, también la actividad que tienen los niños. Dios, rogamos que tú sigas bendiciendo. Y gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Pueden tomar sus lugares. Son, ¿verdad, hermanos? Textos que tal vez conocemos, que hemos leído algunas veces, pero es muy importante, hermanos, cada día aprender, ¿verdad? A recordar cosas que Dios nos enseña en su palabra. Y bueno, leyendo esto, pude ver algunas cosas, ¿verdad? Que antes yo no había visto. Normalmente siempre el Señor nos enseña, ¿verdad? Cada vez, o nos recuerda cosas que tal vez ya habíamos visto,
y nos vuelve a impactar, ¿verdad? Porque es muy importante, hermanos, la palabra de Dios es tan profunda, es tan extensa, que cada día nuevamente, ¿verdad? Nos vuelve a hablar, un versículo que nos habló nuevamente, nos vuelve a hablar. Entonces, hermanos, qué importante aquí la palabra de Dios nos habla acerca de este tema, de todo este texto, nos está hablando, y aún un poquito adelante más de lo que leímos, nos está hablando acerca de los hijos de luz, nos habla acerca de la luz. Entonces, cuando vemos aquí, comenzamos a ver una de las cosas que nos dice, ahí al principio este versículo, dice, este es el mensaje que hemos oído de él, el mensaje que nosotros hemos oído de Dios. Dice, y os anunciamos, Dios es luz, Dios es luz. Y luego dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz, podríamos decir, Dios es santo, santo, santo. Y en él dice que no existe ningunas tinieblas, no existe pecado en Dios. No hay maldad, no hay injusticia en Dios. Él es santo, Él no se equivoca, Él es sabio, Él lo puede todo, Él es luz. Hermanos, y por medio de esa luz, ¿verdad? Es lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Por esa luz, ¿verdad? Es el que Dios refleja su gloria. Vemos aquí, hermanos, que Él es diferente. Nosotros tenemos naturaleza pecaminosa y pensamos de una forma diferente. Hasta el momento que comenzamos a conocer a Dios y comenzamos a buscarlo, comenzamos a pensar como Dios piensa. Porque la palabra de Dios nos menciona que nuestros pensamientos no son, ¿verdad?, sus pensamientos de Él. Nuestros caminos no son como los caminos de Él. Entonces, nosotros nos vamos adaptando a la vida de Dios cuando hemos venido a la vida cristiana. Y aquí la palabra de Dios, el mensaje que hemos oído y el mensaje que se vuelve a anunciar es que Dios no ha cambiado. Él es luz, solamente luz. Y no existe ninguna tinieblas en él. O sea que todo lo que Dios es, hermano, él sigue siendo lo mismo. Santo. Él no cambia de opinión. Él no cambia lo que dijo hace 4,000 años, 3,000 años atrás. Él lo sigue afirmando hoy. Porque él, ¿verdad? Todo lo que dice también él lo cumple. ¿Por qué? Porque él lo puede cumplir, porque él lo puede todo. Él está sobre los tiempos, ¿ok? Nosotros, ¿verdad? A veces decimos algo y se nos viene, ¿verdad? Prometemos algo y pasa algo en nosotros y ya no pudimos cumplir aquello que dijimos. Pero Dios no, porque Dios maneja los tiempos. Dios tiene todo el poder para hacerlo. Y él lo que dice, él lo va a cumplir. Él conoce lo que va a suceder en el futuro. El pronóstico, ¿verdad? Dice, bueno, la siguiente semana va a llover. Después el viento cambia, ya no llovió. Pero cuando Dios dice algo, Él lo cumple, porque Él es quien mueve todo, ¿verdad? Él tiene la potestad y el poder para mover, ¿verdad? A todos los tiempos, Él maneja todo, Él sabe lo que va a suceder porque Él es el que lo maneja todo. Qué impresionante. Entonces, pero aquí va, dice la palabra de Dios que Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Ahora aquí, hermanos, la característica de los hijos de luz. Porque realmente, hermanos, nosotros no somos perfectos. Dios en ninguna manera, ¿verdad? Habló, ¿verdad? Acerca de que nosotros íbamos a ser perfectos de un momento a otro. Dios nos dice que es un proceso de santificación y que es de gloria en gloria. Y que Él terminará la obra hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos habla acerca de la comunión que tenemos que tener con Él. Cuando nos habla de que en Él no hay tinieblas, ¿verdad, hermanos? Él es santo porque Él es así. Él es santo. Santo. Esa es su naturaleza. Tú y yo, ¿verdad, hermanos? Como humanos podemos fallar en muchas ocasiones, pero aquí va lo que la palabra de Dios nos menciona. La palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que andar en luz, como Él está en luz. Cuando vemos esto aquí en la palabra de Dios, nos dice y nos da unas características de qué pasa con aquel que no anda en luz.
O sea, no está diciendo que es perfecto, pero está diciendo que tiene que andar en luz. Dice aquí, dice, y este es bueno, dice versículo 6. 6, dice, si decimos que tenemos comunión, dice, con Él. Si decimos que tenemos una comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas. Andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Usted sabe lo que son las tinieblas. Cuando nosotros, ¿verdad? Vivíamos en el pecado, vivíamos lejos del mundo, ¿verdad? Vivíamos lejos de Dios en el mundo, andábamos en tinieblas, andábamos practicando lo que eran las cosas de las tinieblas, ¿verdad? Practicábamos, ¿verdad? Todo lo que es la mentira, todo lo que envuelve lo que es todo el pecado allá afuera, ¿verdad? Los vicios, las malas prácticas, los malos hábitos y tantas cosas que teníamos allá en el mundo. Entonces andábamos en tinieblas, estábamos en tinieblas y nosotros practicábamos las tinieblas porque era nuestra naturaleza humana, era natural, no teníamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, por lo tanto lo practicábamos. La diferencia, queridos hermanos, es entre un cristiano y alguien que no conoce al Señor, ¿verdad? Es que, bueno, el mundano practica el pecado, o sea que vive en el pecado, sin conciencia alguna. Tal vez su conciencia le dice por ahí algo, ¿verdad? De que está mal lo que está haciendo, pero esa conciencia no puede cambiar la vida de esa persona. Pero en cambio el cristiano es diferente, porque el cristiano ya no practica el pecado. El cristiano puede caer, puede tropezar y puede caer en el pecado, pero ya no vive para el pecado, porque ya no obedece al pecado. Ahora busca cada día ser transformado por Dios, ¿verdad? Y sabe que el pecado es una ofensa ante Dios y para Dios. Entonces, puede caer, pero ya no es lo mismo. Decir, bueno, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Yo también lo hago. Sino que realmente no puede ese cristiano estar tranquilo, con su conciencia tranquila, cuando hizo o ha hecho algo malo. Porque hay algo más grande que nuestra conciencia. Y es el Espíritu Santo de Dios, que nos redarguye fuertemente y nos dice y nos está ahí constantemente diciéndonos que no está bien lo que hemos hecho. Antes, ¿verdad, hermanos? Eran los profetas los que venían y le decían por ejemplo, a David. Vino el profeta Natán y David quería esconder su pecado que había hecho. Él estaba en ese momento cegado por el pecado. Y no sabía, ¿verdad? Y él no se daba cuenta hasta que vino Natán y le dijo, ¿verdad? Lo que Dios pensaba de lo que él estaba haciendo. Hoy no necesitamos nosotros. La palabra de Dios nos redarguye, pero el Espíritu Santo que vive en nosotros, el que constantemente no nos deja tranquilos si estamos haciendo algo que no agrada a Dios. Entonces, hermano, aquí cuando vemos, dice la palabra de Dios, dice que el que dice que anda en comunión con Dios, pero guarda algo ahí en su corazón o guarda alguna práctica que no ha traído a la luz, que no ha traído a Dios. Dice que está mintiendo y no está en comunión con Dios. Entonces, eso dice la palabra de Dios. Dice ahí la Biblia, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, o sea, practicando, ¿verdad? Como el mundano, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, mira lo que dice, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí no está diciendo que vamos a ser perfectos, está diciendo que podemos caer. Amén. Dios no quiere que pequemos, amén. Pero podemos caer porque somos humanos, nos podemos cuidar espiritualmente y podemos fallar. Pero aquí va, querido hermano. El cristiano no puede vivir mucho tiempo sin que venga el Señor y confiese al Señor lo que ha hecho. Y se humille ante el Señor y pida al Señor que le ayude con esa área de su vida. Mira, la palabra de Dios dice ahí, dice,
Dice ahí, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice que si andamos en luz, vamos ¿verdad, hermanos? A tomar esa bendición tan grande que tenemos de que nos podemos reconciliar con el Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Dicen, no, yo estoy bien, ¿verdad? Yo estoy bien. Yo no, hay personas que dicen, yo santo desde 25 años, ¿verdad? Que ya no fallo más. ¿Ya? Qué bueno. Pero aquí va. Cada uno se conoce, ¿verdad? Cada uno se conoce y Dios nos conoce. Entonces, pero dice la palabra de Dios ahí, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, lo que Dios no quiere es que nosotros guardemos tinieblas en nosotros, sino que vengamos a Él y nos pongamos a cuentas con Él. Que no tratemos de ocultar, ¿verdad? Lo que hay en nosotros, sino que vengamos, seamos transparentes. Por eso es la palabra de Dios, ser sincero para con Dios. Ser completamente sincero delante de Dios. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué maravilla es eso, ¿verdad? Que el cristiano, hermanos, caminando con el Señor, ¿verdad? Cada día va enderezando sus pasos, ¿verdad? Va fallando menos porque quiere no fallar a Dios, quiere vivir en santidad, quiere vivir apartado para Él, quiere ser bendecido por Él, quiere ser usado por Él. Entonces, hay cosas con las cuales tal vez cada uno de nosotros batallamos, pero la llevamos al Señor y decimos, Señor, ayúdame, dame la victoria, ayúdame por favor con esta área en mi vida, y constantemente está en luz, no esconde tinieblas en Él, porque Dios lo conoce, amén. Entonces, constantemente está en luz delante de Dios. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos, dice, no andan en tinieblas, ¿verdad? Los creyentes, cosas de las tinieblas, en cosas oscuras, en pecados, en idolatrías, en ocultismo, en todas estas cosas, ¿verdad, hermanos? Que encierra lo que es las tinieblas. Entonces, andamos a la luz, hermanos, de la palabra de Dios. Cada día, hermanos, la palabra de Dios nos redarguye a nosotros para poder estar concorde a su palabra. No estamos, ¿verdad? Llevando nuestros pensamientos, sino estamos llevando nuestros pensamientos a la verdad de la palabra de Dios. Dice la Biblia ahí, hermanos, dice versículo, hay algo interesante también. Dice el versículo 7. Dice, si andamos en luz, mira lo que dice, si andamos en luz, como Él está en luz. Otra cosa más, dice, tenemos comunión unos con otros, ¿ok? Dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea que, querido hermano, Dios es uno. ¿Por qué decimos nosotros que Dios es uno y son tres personas? Porque hablando de unidad, ¿ok? Hablamos de unidad y hablamos de la misma esencia divina que tienen estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando se habla de unidad, de uno, de un Dios en tres personas distintas, porque también se habla de la unidad. Cristo dijo, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces, cuando habla, hermanos, de que el cristiano, cuando anda en luz, tiene comunión con los demás hermanos. Con los demás hermanos. La iglesia, cuando cada miembro tiene comunión y anda en luz, va a poder tener comunión, una buena comunión con los demás hermanos. Amén. Querido hermano, yo creo que ese es el propósito de Dios desde un principio, cuando Él formó la iglesia. Él lo que Él decía ahí, lo mismo dice, ¿no? Ahí en Juan 17, cuando Él está orando al Padre. Él dice, para que todos sean uno. Que estemos, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros buscamos a Dios y cada uno busca a Dios,
no andamos en tinieblas, y las tinieblas, ¿verdad? A veces nos separan las diferencias, a veces que hay, o que yo pienso así, yo pienso así, no, pero que hay muchas cosas, roces o cosas, ¿verdad? Como humanos, a veces él no me cae bien porque hace esto, no, pero que, y siempre hay esas diferencias, ¿verdad, hermanos? Que hace que las personas, que el grupo se separe pero eso es parte de la naturaleza humana. Lo que Dios dice en su palabra es que la iglesia sea una. Un mismo propósito, una misma verdad, como dice el Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Y todo eso lo une el Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero aquí va, que cada uno de nosotros necesitamos andar en luz. Dice, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Qué lindo es la comunión entre los hermanos, amén. Cuando todos tenemos un mismo sentir. La iglesia, ¿verdad? Cuando comenzó la iglesia en ¿verdad? Los primeros cristianos, dice que tenían en común todas las cosas y era un tiempo muy lindo, ¿verdad? El momento de comunión, el momento de, ¿verdad? Sí, hermanos, a cada uno tal vez tenemos diferentes, a veces, formas de pensar, pero eso no debe desunir, ¿verdad? A la iglesia, sino que el Espíritu Santo nos debe unir cada vez más. Amén. Y eso, como dice la palabra de Dios, cuando andamos en luz, cuando andamos buscando al Señor, cuando andamos queriendo agradar al Señor de todo nuestro corazón. Dice la Biblia aquí, hermanos, dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que realmente, hermanos, Dios nos ha limpiado de todo pecado. Pero cuando nosotros venimos, hermanos, para cada día, ¿verdad? Pedir a Dios que nos ayude en áreas de nuestra vida en los cuales batallamos, nuestro carácter, diferentes cosas, hábitos que tenemos. El Señor, hermanos, nos da la victoria y más, hermanos, cuando estamos buscándolo a Él y andamos esforzándonos en la gracia para agradarle a Él. Y dice la palabra de Dios, vamos a seguir ahí, hermanos, rápidamente. Capítulo, bueno, seguimos leyendo. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, dice, estas cosas escribo para que no pequéis. El propósito de Dios es que no pequemos. O sea, la mentalidad nuestra es que todo pecado es una ofensa ante Dios. Le dijo el Señor le dijo a la mujer que fue acusada de adulterio. Le dijo, después de que no la juzgó, le dijo, bueno, nadie te juzgó, nadie te condenó. Dice, ni yo tampoco. Dice, vete y no peques más. O sea, el propósito de Dios es que nosotros pensemos y oremos nuestro corazón de que no queremos fallar más al Señor. Amén. No excusarnos porque somos humanos. Yo peco porque soy humano. No, eso lo hacíamos cuando estaba en el mundo. Pero ahora, como hijo de Dios, pensar, yo no quiero fallar a mi Dios. Yo quiero ser fiel a mi Dios. Yo no quiero caer en algo que va a desagradar a mi Dios. Y buscamos cada día, hermanos, eso y nos esforzamos, y como dijimos en la escuela dominical, nos alejamos de la tentación para no caer en ese pecado. Entonces dice aquí, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. Dice, y si alguno hubiere pecado, o sea, qué bendición que nos dice eso, porque realmente, si dice, hijito mío, escribo para que no peques. Estamos en un problema como humanos, ¿verdad? Pero aquí luego dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, porque Él no quiere que vivamos en tinieblas, amén, sino que nos reconciliemos y estemos completamente siempre transparente nuestra vida delante de Dios, que Él lo sabe, pero Él quiere que nosotros lo confesemos cuando haya algo en nosotros que está mal, ¿ok? O que el Espíritu Santo nos revela a nosotros que está mal. Y luego dice ahí, dice, y Él es la propiciación, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados, dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, por lo de todo el mundo, dice ahí, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Otra cosa más, si guardamos sus mandamientos.
Yo como digo, hermano, siempre he afirmado esto y es algo que la palabra misma de Dios nos dice. Entre más obediente sos, más va creciendo tu fe. Amén. Entre más fe tienes, más vas siendo obediente a Dios. Porque la fe viva es una fe en acción. Amén. Una fe en acción. O sea que si yo digo, yo tengo fe, y dice Santiago, a ver, muéstrame tus obras. ¿Verdad? Pero si decimos, bueno, no decimos que tenemos fe, pero obramos, podemos ver en ese hermano, en esa hermana, es un hermano de fe. ¿Ok? Porque vemos que cree y lleva a cabo lo que cree. Amén. Lo pone en práctica. Por eso esa es lo que nos dice la palabra de Dios acá. Dice la Biblia, el que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que anda en luz se esfuerza por obedecer a Dios. A veces no es sencillo, a veces no es fácil obedecer a Dios, pero qué bendición es cuando estamos sujetos a Él y lo obedecemos, aunque a nosotros nos parece que no va a ser fácil, va a ser un sacrificio obedecer a Dios, pero estamos dando el paso de obediencia y ahí es cuando vemos la gracia de Dios, hermanos. Amén. Porque la obediencia hay una gracia, hay un favor especial. Y luego dice ahí, luego sigue diciendo, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, dice, y la verdad no está en él. Wow, qué tremenda verdad. El que dice yo le conozco, dice, y no está guardando su mandamiento, dice la palabra, dice, el tal es mentiroso. Pero luego dice ahí, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Amén. El amor de Dios, porque el mandamiento de Dios no es a la fuerza. Amén. Como cristianos, amén. No debe ser a la fuerza, una peso, una carga. No, pero ¿cómo me cuesta? Hermano, no, debe ser por amor. Amén. Por amor, porque aquí lo dice, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado, el amor que sacrifica, el amor, hermanos, que sirve, el amor, hermanos, que da, el amor, hermanos, que se ofrece al Señor. Hermanos, dice ese amor, ¿verdad? Que tuvo mismo el Señor para con nosotros, hermanos. Entonces dice aquí, dice que el que está, hermanos, obedeciéndolo es porque el amor se ha perfeccionado en él. ¿Por qué servimos a Dios? ¿Verdad? ¿Por qué obedecemos a Dios? Tiene que ser porque amamos a Cristo. ¿Amén? Porque le amamos, le queremos obedecer, porque Él dio todo por nosotros. ¿Cómo yo no voy a estar dispuesto a dar, verdad? Si Él me pide mi vida para servirle a Él. Si mi vida le pertenece. A serle fiel, a servirle. ¿Por qué no? Si lo amo, ¿verdad? Y si lo amo, estoy mostrando mi obediencia. Y por último, dice ahí versículo 6, el que dice que permanece en él, dice, debe andar como él anduvo. Debe andar como él anduvo. No se refiere a ver la forma de caminar, ¿verdad? No se refiere a cómo caminó, no estuvimos el tiempo cuando anduvo el Señor. Pero se refiere aquí mismo que está hablando, hermanos, acerca de la obediencia. El Señor dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Y anduvo obediente todo el tiempo de su ministerio terrenal al Padre. Y lo último que él dijo, que era muy difícil, que fue difícil para él como humano, pasar la copa. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Y fue la copa, ¿verdad?, que él tuvo que llevar por nosotros, la separación del Padre, la separación que hubo, hermanos, ¿verdad?, del Padre. Pero también, hermanos, vemos ahí que él estaba cargando con todos nuestros pecados y humanamente él sentía angustia. Ya estaba, hermanos, él agonizando aún desde antes de ser llevado a la cruz. Yo creo que una de las cosas que más nos debe doler a nosotros es que que yo no tenga la mano de Dios en mi vida. Lo que más me debe doler a mí,
que Dios no esté contento conmigo. Amén. Que el Espíritu Santo esté contristado por causa de mi vida. Eso es lo que más nos debe de doler como cristianos. Cristo, él sufrió y estaba angustiado hasta la muerte, porque él cuando clamó dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Él no, ¿verdad? Él, hermanos, aquí vemos que fue por causa de que él estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Y el pecado no puede estar delante de Dios. Entonces hubo esa separación, pero aquí fue la angustia más grande de nuestro Señor. Por esta causa, querido hermano, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, como dice, debe andar, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Que sea, hermanos, en nosotros el pecado algo que ofende la santidad de Dios. Y como digo, no somos perfectos. Si llegamos a fallar, no tardemos o escondamos ese pecado, sino que vengamos al Señor y nos pongamos a cuenta. Gloria a Dios, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, en esta mañana, si algo podemos ver nosotros, las características de los hijos de luz. Porque ya no somos de las tinieblas, ya no podemos permanecer allá. Ya no, tenemos que salir. Y cuando las tinieblas quieren venir a nuestra vida, nuevamente nosotros huir de la tentación y buscar al Señor. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a andar como hijos de luz, ¿verdad, hermanos? Ponernos delante de Dios y buscar al Señor para que siempre andemos en luz, ser transparentes para con Él, ser, hermanos, obedientes. Él te está mostrando algo, obedece al Señor, que no es, hay una gran bendición en obedecer a Dios. Hay una gran bendición. Cuando más lo obedeces, te acercas a Él y lo conoces, hermano, te da un gozo en tu corazón. Yo no sé, pero hermanos, tú lo puedes experimentar. Yo sé que muchos aquí, ¿verdad, hermanos, que tienen tiempo en el Señor, experimentado en la obediencia al Señor, ¿verdad? Al acercarse al Señor, y han visto ese gozo, y han visto esa obra en sus manos, solamente que a veces, ¿verdad? La naturaleza que tenemos nos quiere arrastrar de vuelta, y la tentación, la concupiscencia, ¿verdad? No, la tentación viene y nuestra concupiscencia nuevamente quiere ser atraído por esas tinieblas. Pero ahí está donde está el Señor, que nos ayuda si nosotros venimos, ¿verdad? Hay remedio, hermano, hay remedio antes de la enfermedad, ¿ok? Está el remedio antes de la enfermedad. Muchas veces nosotros, hermanos, no tomamos el remedio que necesitamos y por eso nos enfermamos. Dios es el remedio y Él nos da el remedio a través de su palabra. A veces no hacemos caso nosotros a lo que dice Dios, su palabra, y después ya venimos, ¿verdad? Enfermos por nuestra, o sea, venimos, ¿verdad, hermanos? Bien mal, porque nos fue mal, porque no hicimos caso a lo que Dios nos decía en su palabra. Entonces es mejor tomar remedio antes, tomar la palabra de Dios, seguir el camino que Dios nos traza, y nos vamos a ahorrar muchísimo dolor. Nos vamos a ahorrar muchísimas lágrimas. Nos vamos a ahorrar muchísimos tropiezos. Amén. Si nosotros simplemente tomamos el consejo de Dios. Amén. El consejo de Dios, el consejo de su palabra. Andemos en luz. Andemos en luz. Como Él está en luz. Padre, ayúdanos, por favor. Yo te agradezco, Señor, por tu infinito amor. Dios mío, te doy gracias, porque tú eres nuestro Dios. Y tú eres un Dios único. No existe Dios fuera de ti. Tú eres santo. No hay tinieblas en ti. Tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios mío, gracias. Gracias. Porque tus promesas son reales, son verdaderas. Porque tu palabra es viva y es eficaz para los oídos que oyen, para los corazones que reciben. Dios, tu palabra
nos instruye, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Oh Dios Santo, ayúdanos a que nuestros corazones sean sensibles, no se endurezcan, que nuestros corazones no se vuelvan apáticos, indiferentes, que tú nos avives cuando está pasando eso, que avives el fuego en nosotros. Si hay algo que está oculto ahí en nosotros, no permitas que vivamos así, endurecidos en nuestro corazón. Por favor, Dios mío, obra. Así como estamos allí en nuestros lugares, piensa ahí en tu lugar. ¿Hay algunas tinieblas en tu vida? ¿Hay algo que tú no estás haciendo? Dios lo sabe, pero tú no lo has confesado al Señor. Hay algo que está ahí, pero aún no lo has traído al Señor, para que el Señor te perdone, para que el Señor te ayude, te dé la victoria y te ayude a salir de eso que tú no puedes. ¿Hay alguno aquí que necesita que la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpie de todo pecado? Porque no has venido, sigues en tus pecados. Y esos pecados te condenarán cuando tú partas de este mundo. Pero si en esta mañana tú vienes, dice la palabra de Dios, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a cada uno. Y que redarguya, y hay a veces pecados que hay, pero no lo sabemos. Y que eso está estorbando para que andemos en luz, como Él quiere que andemos. El Espíritu Santo se encarga de redarguir, que ve lo más profundo de nuestro corazón, que ve más profundo de nuestra mente, Él lo ve. Que Él nos ayude. Padre, por favor, bendice. Dios, ruego que tú obres, que hables a tu iglesia, que nos ayudes cada día a entender, a discernir, a absorber tu palabra. Ayúdanos a caminar en este mundo como hijos de luz, no como hijos de tinieblas. Danos de tu gracia. Pongo en tus manos todo, Señor. Ruego por cada uno de mis hermanos y dejo todo en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios por su bendita palabra.